Bueno, buenas gente. Hoy vamos a seguir con los ejercicios prácticos de la guía práctica número uno. Eh, bueno, para empezar, primero que nada quería hacer unos comentarios respecto, bueno, al último video habíamos hecho el ejercicio 1.3 de Stata, ¿sí? De la guía práctica. Eh, cuando hicimos los análisis de los efectos, digamos, era básicamente lo que pedía era el rendimiento de la educación sobre el salario para Argentina, Chaco y Corrientes. Cuando hice el análisis me centré mucho por ahí en la parte de los coeficientes y no tanto y en el análisis de la varianza, digamos, el error estándar de la estimación. Así que, digamos, a modo para mirar nomás, acá tenemos los resultados. Para el caso Argentina, habíamos dicho que el retorno a la educación era del 7,28%, ¿sí? Y el de la experiencia o de la edad era del 1,22%. Y bueno, nos concentramos en eso, dijimos que eran como que económicamente parecían bastante importantes y demás, pero nunca hicimos un análisis más, no analicé o no hice ningún comentario respecto a las desviaciones. O sea, los comparamos entre sí todos los coeficientes, pero nunca analizamos esto. O sea que, bueno, es a modo de comentario nomás. En todos los casos, acá principalmente se nota la diferencia. Los errores estándares, los desvíos estándares son muy chicos, ¿sí? Por más que sean porcentuales, esto yo le corro la coma y me va a dar 0,9%, 0,09%. Eso quiere decir que las estimaciones de los efectos, debido al tamaño, si se acuerdan la fórmula de la estimación de la varianza de los coeficientes, la varianza de beta, que era el sigma cuadrado sobre suma total de cuadrados por 1 menos y el r cuadrado de la regresión entre las variables explicativas. Cuando yo tengo un tamaño de muestra grande, como es el caso acá de los 26.000 o los 1000 y los 800 casi, la suma total de cuadrados es el factor que depende del tamaño de muestra, entonces se va a ver o sea, va a hacer que sea más grande y por ende me va a achicar bastante la estimación de las varianzas. Entonces se puede esperar que cuando yo tengo tamaños de muestra grande, los desvíos estándares son bastante chicos, digamos, a menos que tenga un problema muy evidente de una exogenidad muy grande, de una endogeneidad muy grande o de una colinalidad. Eso, bueno, lo vamos a ver después. Pero en estos casos, o sea, en ninguno de los casos se ve que sean relativamente como importantes los desvíos estándares. O sea, quiere decir que la estimación puntual para este tamaño de muestra del rendimiento de la educación del 7,28% es bastante precisa, si se quiere. No tiene mucha variabilidad para esta estimación, ¿sí? Lo cual no quiere decir que esté correctamente estimado, ¿sí? Eso del efecto causal lo habíamos analizado en el punto C del ejercicio, para decir, ok, es una buena estimación o no, depende de los supuestos, de si yo estoy agregando buenas variables, si la inteligencia está incluida o no, si considero relevante incluirla. O sea, hay muchos factores. Pero por el lado de la estimación, si quiere, por el lado de la muestra, es bastante como que no son relevantes los desvíos estándares, con lo cual no me debería, o sea, no es que tenga una muestra súper, como que el efecto está bastante bien estimado, si quiere, con la herramienta que tenemos. No quiere decir que teóricamente ese sea el efecto exacto ni nada, sino que la estimación es eficiente, si se quiere, en la medida de lo posible. Es decir, tiene una varianza muy pequeña. Y lo mismo pasa con el Chaco, que tiene, bueno, un poco más elevado sí que en Argentina, pero igual es del 0%, ¿no? 0,4 y 0,1. Y Corrientes lo mismo, 0,5 y 0,2. Es bastante, como que en el tamaño de lo que representa esto, los desvíos estándares son bastante pequeños, digamos, si quiere, ¿sí? Acá se ve, digamos, un intervalo de confianza del 95%, eso no lo vimos todavía, pero se ve el rango. O sea, la estimación es 0,92 y bueno, va de máximo a 0,81 a 10, es como que no hay mucha... es bastante precisa la estimación del coeficiente, eso es lo que doy. Después cuando analicemos más estas variables, va a tener más sentido todo lo que... el desvío estándar como sí. Pero bueno, era, digamos, no olvidarnos de, cuando estamos haciendo análisis, no solamente hay que focalizarnos en el coeficiente. O sea, el tema es que todavía no vimos bien la parte
del valor t ni los intervalos de confianza, ahí cobra muchísimo protagonismo el desvío estándar. Pero igual, podríamos haber hecho, o sea, yo podría haber hecho en el video anterior un análisis un poco más preciso de esto, a modo de aclaración, digamos, no me cambia mucho los resultados, porque son chicos, digamos, no tengo muchos desvíos, pero es importante no olvidarlos, tomarlos en cuenta. Bueno, habiendo hecho esa aclaración, vamos a empezar ahora, con el ejercicio sí, de este video, vamos a hacer los ejercicios de R, ¿sí? O sea, la misma guía, toda la primera parte son de Stata, ahora estos son los ejercicios de R, capítulo 2 y 3, que son los que ya vimos, así que tranquilamente los podemos trabajar ya estos ejercicios. Bueno, capítulo 2 y 3, vamos a hacer el ejercicio 2.1 y el 2.2 vamos a hacer en este video. Sí, que casualmente están en un mismo código de R. O sea, en un mismo script están ambos ejercicios. Bueno, entonces tengo el ejercicio 2.1, ¿sí? Vamos a empezar. Dice... utilizando el lenguaje R, construye un modelo de regresión lineal múltiple con el formato, bueno, y es igual a 20 más 2x1 más 3x2 más u, para simular una muestra aleatoria de tamaño n igual a 100 con las siguientes características. ¿Correcto? Bueno, leemos y después... Bueno, dice, los regresores x1 y x2 y el término del error se distribuyen normal estándar, o sea, una distribución normal normal estándar, o sea, la media es 0 y el desvío estándar es 1. El modelo cumple con todo el supuesto de Bose-Markov y la variable x2 es un control relevante para x1 y su medición genera una subestimación del efecto ceteris paribus, ¿sí? Ok. Bueno, cuando yo trabajo con Stata, lo que yo hago más que nada es trabajar una muestra, ¿sí? O sea, yo tengo una muestra de datos que es la de pH o la de HU o lo que sea, y yo intento inferir, o sea, intento estimar cuáles son estimo un modelo y veo cuál es el efecto que tiene una variable x sobre mi y, ¿correcto? Eso es básicamente lo que yo hago cuando hago una regresión con Stata, que yo trabajo con una muestra dada. Cuando trabajes con R, si bien se puede hacer lo mismo, digamos, se pueden trabajar con base de datos, por lo general en el cursado de econometría nosotros trabajamos con bases más que nada en Stata, y en R no trabajamos con bases, sino que trabajamos con simulaciones, ¿sí? Yo acá ya tengo el modelo poblacional, ¿correcto? Este es el modelo poblacional. Cuando yo estimo, jamás conozco el modelo poblacional, porque si no, no tiene sentido estimar. ¿Para qué voy a estimar un efecto si yo ya sé cuál es el verdadero efecto de la variable en la población entera? Porque me voy a trabajar solamente con una muestra y ver qué efecto me da. Entonces, cuando nosotros trabajemos con R, siempre ya voy a tener dado el modelo poblacional, y lo que más se analiza, y si quiero, lo que más sirve cuando vemos los ejercicios de R es ver la teoría detrás, ¿sí? Son ejercicios más que prácticos, si bien en la guía práctica obviamente son ejercicios, pero son más que nada, evalúan o intentan apuntar a fortalecer un concepto teórico, ¿sí? Pues yo no es que estoy trabajando con una muestra dada y yo estoy haciendo las estimaciones, o sea, hago las estimaciones, pero yo ya tengo el modelo poblacional, ¿correcto? Entonces yo voy a intentar estimarlo y aproximarme y ver si me dan estos valores que son los efectivos poblacionales, ¿sí? O sea, en el modelo Stata, cuando yo trabajo con Stata, yo nunca conozco cuáles son el modelo poblacional. Entonces, que me diga que el rendimiento de la educación es 7,8, digo, bueno, perfecto, me estimó bien con mi variable, con mi muestra, pero yo no sé cuál es el verdadero valor poblacional ni nada, no tengo forma de cotejarlo, no tengo nada. En cambio acá lo que vamos a hacer es ver si se cumplen los supuestos y las condiciones que me pide acá, ver si los valores que yo obtenga son consistentes o si son buenos estimadores de los verdaderos valores poblacionales, que son los que ya me vienen dados, digamos, que yo los defino de antemano. No sé si se entiende, después de último vamos a ir viendo y se va entendiendo la idea de, porque yo digo que es más teórico si quiere el ejercicio. Bueno, analizando de vuelta los ejercicios, ¿sí? Me pide que x1, x2 y el error se distribuya normal estándar, ¿sí? Porque sí, a ver, pues yo cuando creo la variable, o sea, x, la y es una relación lineal de las x y del error u, ¿sí?
Entonces las X y el error U tiene que tener un componente estocástico, ¿no? Tiene que variar, no puede ser algo fijo, estático. Entonces me dice, ok, tienen que distribuirse de una forma normal estándar. ¿Qué quiere decir eso? Y bueno, que yo voy a hacer un tamaño muestra 100, voy a hacer 100, voy a hacer como voy a sacar números aleatorios, 100 números aleatorios, y que si yo los dibujase, si se quiere, de alguna manera, como si los pusiese en un eje en un gráfico, tendría una forma parecida a una normal estándar. O sea, estarían en torno al 0 y tendría un desvío estándar de 1. Esa sería la parte esa que me dice que tiene que tener un error, una distribución normal estándar. Ya vamos allá al R y se va a entender, pero vamos a analizar primero acá qué me pide, si se quiere, y ahí después vamos al ejercicio teórico, al script de R, perdón. Bueno, el punto B dice: el modelo cumple con todos los supuestos de Markov. Bueno, ahí hay que repasar los 5 supuestos que hay que tener en mente. Primero que nada, el modelo tiene que ser lineal en los parámetros, que lo es, digamos. Los parámetros serían el beta 0, beta 1 y beta 2. Sería 20, 2 y 3, que son todos lineales. O sea, se cumple, digamos, un supuesto de linealidad de los parámetros. El segundo supuesto es el del muestreo aleatorio, que sí, o sea, con el comando que estoy por usar, digamos, sí, son todos aleatorios, digamos, o sea, estoy simulando justamente, yo simulo una muestra aleatoria, o sea, que se cumple, digamos, el supuesto de aleatoriedad. El tercer supuesto es el de la no colinealidad perfecta, es decir, que no haya una variable X, o sea, que X1 y X2, en este caso, no sean exactamente una combinación lineal una de otra, ¿sí? Eso yo lo creo, lo voy a crear de una forma tal que no van a ser así, digamos. Van a tener dependencia entre sí, pero no voy a poner que X1 es igual a 2X2, ni nada lineal. Entonces, tranquilamente podemos cumplir ese tercer supuesto. Y el supuesto 4 es el supuesto de exogeneidad, ¿sí? El supuesto de media condicional 0. Y eso, bueno, ¿cómo lo cumplo? Y básicamente depende cómo lo defino U. Si yo en la U, si yo hago el modelo y el AX2 lo mando al término del error, o sea, no lo pongo explícitamente acá en la ecuación, entonces sí lo estoy sacando y ahí estoy incumpliendo la exogeneidad del modelo, porque si una variable relevante que pertenece al modelo lo estoy sacando y poniendo como variable no observada acá. De vuelta, eso o sea, como que es más fácil incumplirlos que cumplirlos, digamos, por supuesto. O sea, bueno, que yo los defina así, no se van a incumplir. Y bueno, el quinto supuesto, el de la varianza, después ya vamos a ver también el de la homoelasticidad. Bueno, depende cómo defino el error de vuelta, si se cumple o no ese supuesto. Bueno, vamos al script ya, pues si no queda todo muy abstracto. Acá tenemos el ejercicio 2.1. Vamos a definir una n de 100, ¿sí? Porque eso es lo que me dice el tamaño muestra n. Va a ser 100. O sea, ignoren todo esto anterior, es para... como acá no pasa nada. Bueno, x1 lo defino como acá ya usamos el comando este de R, que es el rnorm, R de random, ¿sí? O sea, me está generando datos de una normal, me genera n datos, o sea 100 datos para x1, aleatorios, o sea es el random, y van a formar, si quiere, una distribución normal. Y al no definir nada más después de la n, o sea, al no poner coma la media, coma el desvío estándar, automáticamente asume que es una normal estándar, entonces va a ser una 0,1, que es lo que me pide el ejercicio, ¿no? Que sea una distribución normal estándar. Entonces esto se define así. Y acá, esto es acá empieza, digamos, lo importante de esta segunda parte. Ok, hasta ahora no me dice qué relación tienen que tener la x1 con la x2, ¿sí? O sea, yo veo que están los dos en el modelo acá, veo que cada uno tiene un efecto de 2 y 3 sobre i, pero cuando yo defino x1 primeramente sola, como una variable aleatoria, y cuando defino x2 la puedo definir de la misma manera y que no tengan ninguna correlación con x1, o la puedo definir de manera tal que exista correlación entre las variables, ¿sí? Que dependan una de otra. Y eso es lo que me pide justamente el punto C. Me dice: la variable x2 es un control relevante para x1. ¿Correcto? Eso quiere decir que si yo la omito, o sea, si no la estimo en el modelo, cuando yo haga la regresión, si x2 yo no la incluyo, entonces la estimación de x1, que va a ser el beta 1, va a ser sesgado
y no va a ser cercano a 2. O sea, no va a ser 2, mejor dicho. ¿Sí? La cercanía depende del grado del tamaño del sesgo. Sí, eso se acuerdan de eso. Eso sería el supuesto 4, el de la exogeneidad. Yo no tengo que tener variables importantes en el término del error. Yo tengo que incluirlas siempre en el modelo. Entonces me dice que x2 es un control relevante, pero x1 es como que, o sea, yo quiero estimar el efecto x1. ¿Qué pasa si yo lo estimo mal? ¿Cómo sería estimarlo mal? Y sería hacer la regresión de y contra x1 y ahí termino el modelo. Olvidándome de x2 y por ende mandándolo, si se quiere, incluyéndolo dentro de u como una variable no observada. Acá me dice la variable x2 entonces un control relevante para x1 y su misión genera una subestimación del efecto ceteris paribus de x1, ¿correcto? O sea que en vez de estimar 2 voy a terminar estimando un valor menor, ¿correcto? Entonces el sesgo, en ese sentido, el valor del sesgo tiene que ser negativo. O sea, mi estimación verdadera, si quiere, tiene que ser 2 o lo más próximo a 2 posible. Si yo subestimo, quiere decir que estoy estimando algo, el valor del parámetro va a ser menor a 2. Entonces tengo que generar que el sesgo sea negativo para que la estimación sea como inferior a 2. Si se acuerdan de acá tenemos del Woolrich. Así se define el sesgo, ¿sí? Sería la estimación que va a ser del beta menos el verdadero beta poblacional, y eso me va a dar, o es igual a esta otra expresión, ¿correcto? El beta 2, que yo ya sé, el beta 2 es justamente 3, o sea que es el efecto que tiene el x2 sobre y, y el gamma, que es ¿cómo sería? Como la pendiente de x1 contra x2. Entonces, si yo tengo el beta 2, que es positivo y es 3, este gamma, que sería la relación que tiene x1 y x2 básicamente, tiene que ser negativo. Pues si esto es positivo, entonces esto tiene que ser negativo para que todo el sesgo sea negativo. Y cuando todo el sesgo es negativo, ahí estoy generando ese efecto en la estimación de subestimar el verdadero efecto que tiene la variable sobre i. ¿Se entiende? Yo tengo que generar una subestimación, o sea, tengo que generar que yo estimar un valor menor a 2. ¿Y cómo lo hago? Y bueno, el sesgo tiene que ser negativo, entonces yo cuando estimo no me va a dar 2, me va a dar 2 menos algo. Y ese menos algo es beta 2 por gamma. El beta 2 ya es positivo, entonces la única alternativa es que el gamma sea negativo. Es decir, la relación entre x1 y x2, que se ve a través del gamma, si no se acuerdan, lean esta parte del libro, tiene que ser negativa. Entonces eso es lo que hace acá en el libro, es lo que hace en el ejercicio. Define el x2 como el rnorm, que siempre tiene que ir acompañado, digamos, sino como que no me genera variabilidad de datos, pero aparece sumando menos 0,5 por x1, ¿sí? Ahí este menos 0,5 es justamente el gamma que yo estoy queriendo, que estoy como queriendo estimar. Y ahí vemos que defino el error como el rnorm y veo las correlaciones, y la correlación me da justamente negativa, que eso es justamente lo que yo estoy queriendo generar, que los ambos efectos sean o sea que x1 dependa negativamente de x2. Entonces cuando yo lo estimo mal, estoy generando la subestimación. Y bueno, y defino y tal cual me lo define el ejercicio. Y es igual a 20 más 2x1 más 3. ¿Claro? Acá yo estoy definiendo el modelo poblacional, que en la práctica yo nunca tengo el modelo poblacional, pero bueno, acá sí, porque es un ejercicio, como yo les decía, más teórico, de comprobación. Bueno, ahí definí el modelo, ¿sí? Ahí cumplí todos los requisitos que me pedía, estos 3, A, B y C, y definí el modelo. Ahora bien, el ejercicio me pide, basándonos en el modelo del punto anterior, modifíquelo bajo las siguientes premisas. Y me dice, el modelo no cumple con el supuesto de homoelasticidad,
Y bueno, y el 2 o 2i dice: el modelo no cumple con el supuesto de exogeneidad. Vayamos al primero, supuesto de homocesticidad. Ese era el quinto supuesto de Markov. Y me dice básicamente que la varianza del error o la varianza de i es constante en las x, ¿sí? La varianza condicional es constante en x. ¿Qué quiere decir esto? Que independientemente de cualquier valor de x que yo esté analizando, la varianza del término del error, digamos, la varianza de u, va a ser siempre fija, digamos, constante. O sea, no va a ser cero porque tengo error, digamos, tengo dispersión de datos, pero no va a depender de x, no es que a mayor valor de x la varianza aumenta o disminuye, no, sino que va a ser siempre constante. Si quieren una definición más teórica, bueno, en el libro van a encontrar, pero eso es lo que me pide. Bueno, eso como lo genero, y haciendo así, por eso yo le decía que era más fácil como crear el modelo, cumplir los modelos de Markov que no cumplirlos. Acá yo generé un término del error que no tiene nada. No depende de x1, no depende de x2, nada, es solamente aleatorio. Son 100 observaciones aleatorias de una normal estándar. Con esta simple definición yo ya estoy cumpliendo el supuesto de exogeneidad y el supuesto de varianza de homocesticidad. O sea, el supuesto 4 y 5 yo ya cumplí solamente por definir así el error. ¿Y por qué? Y porque el supuesto de exogeneidad me dice que yo estoy ignorando una variable importante en el modelo y la estoy metiendo en el término del error. Acá no pasa eso. Mi término del error es solamente 100 variables aleatorias. Entonces no estoy violando el supuesto 4 de medida condicional 0. Después tenemos el otro, el supuesto 5, el de homocesticidad. ¿Cómo violaría el supuesto de homocesticidad? Y bueno, haciendo que las observaciones varíen o dependan de las x. O sea, mayores x, puede ser el ejemplo, más x, mayor varianza. O al revés. De vuelta acá no estoy violando ese supuesto porque, de vuelta, son 100 observaciones aleatorias, no dependen de x, ¿sí? Yo no definí que dependan de x, entonces no van a depender de x. Puede haber una mínima correlación, pero va a ser algo como casual, porque yo no definí que ni i dependa de x ni de u dependa de x, entonces no tengo ese problema ni de exogeneidad ni de heterocesticidad. ¿Correcto? O sea, este modelo así como está cumple todos los 5 supuestos. Así sencillito como está. Ahora me pide, ok, este modelo como está, retocarlo, digamos, cambiarlo para que no cumpla con algunos supuestos. Ok, el primero de todos me dice el punto i, un error heterocedástico en x1. ¿Sí? Bueno, podría ser en x1, en x2, lo mismo. ¿Cómo lo hago eso? Y bueno, haciendo que el nuevo término del error, que va a ser, empieza igual que antes, definido que antes, pero depende de x1 ahora, ¿sí? Dice por 0,5 x1. El 0,5 es casual, podría haber sido cualquier número, no importa. Lo que importa es que haya que no sea cercano a 0. Si es muy cercano a 0, sí, no se va a notar. Cuanto más grande la correlación, más se nota el efecto. Supongamos 0,5 de x1. Ahora bien, ¿qué pasa ahora? ¿Por qué no se pone sumando? ¿Por qué no se pone más 0,5 x1? El problema es que, el tema es que esto es, recuerden que es varianza de i, ¿sí? Varianza condicional en x. O sea, si yo pusiese acá, en vez de un signo multiplicado, pongo una suma, cuando yo tomo la varianza de este término, o sea, la varianza del error, la varianza de este término, supongamos que, que no existe covarianza entre esto que es aleatorio y esto, o sea, la varianza de la suma va a ser la suma de las varianzas, y como es una varianza condicional en x, esto va a ser 0, va a ser constante, ¿sí? Se va a eliminar, porque como la varianza condicional en x de algo que depende de x es constante, es fijo, entonces eso se elimina. ¿Y cuál va a ser la varianza de u? Y va a ser la varianza de esto, que es 1 porque una normal estándar. Y eliminé el término x, se me fue el término, ¿sí? Entonces acuérdense de la propiedad de la varianza, o sea, la varianza de una suma, bueno, es la suma de las varianzas, varianza de esto más varianza de esto. Pues la varianza condicional en x de algo que dependa de x es constante, es fija, es 0, entonces se lo elimina. Y bueno, y solamente tomaría esta parte, que entonces no me cambiaría el resultado haber incluido este término, ¿sí? Me cambia el término de la media, sí, seguro, pero no me cambia el término de la varianza. Cuando yo agrego término multiplicativo, ahora sí, cuando yo tome la varianza de este término,
cómo sería la varianza y va a ser 0,5 al cuadrado por x1 por y la varianza de esto, ¿sí? ¿Se acuerdan que todo lo que sale, o sea, por x1 al cuadrado sería todo lo que es lo que no varíe, como que es lo que está multiplicando a algo que varía dentro de un cálculo de varianza sale elevado al cuadrado. Acá pasaría lo mismo, saldría todo esto elevado al cuadrado, todo esto elevado al cuadrado por, y bueno, la R norm esto. Entonces ahí sí me quedaría que la varianza de u y va a ser 0,5 por x1 todo al cuadrado por la varianza de esto. Y ahí sí estoy generando un error heteroscedástico, porque la varianza de u va a depender de x1. ¿Sí? Va a ser 0,5 por x1 al cuadrado por algo de varianza. Entonces esa es la forma de generar un error heteroscedástico. Se da cuenta que yo estoy como que agregando el problema, ¿no? O sea, yo estoy generando que el error sea así. Bueno, o sea, vuelvo a correr así y bueno, vuelvo a definirla ahí. Va a ser exactamente igual al modelo anterior, solamente que ahora tengo un nuevo término de error. Y bueno, acá empiezan los gráficos. Acá voy a graficar las x1 en el eje de las x y el error en el eje y. Y tenemos este resultado. Bueno, usted cuando lo hagan, como no pusimos un set anterior, como que van a tener diferentes valores, pero va a variar un poco, pero no, va a ser la interpretación del gráfico va a ser más o menos similar. ¿Y qué se ve acá? Y bueno, lo lógico, digamos, como una relación lineal, como un multiplicado, cuando x1 sea 0 y cuando sea 0 por lo que sea, mi u va a ser 0 también, ¿no? Porque como que la termina cancelando. Pero cuando mi x1 sea más cercano, o sea, más negativo, como que aumenta la variabilidad. Y cuando está más cerca de 0, como que va disminuyendo. Después nuevamente aumenta conforme x1 aumenta, ¿sí? Entonces como que se podría dividir el efecto en dos. En torno al 0, bueno, es 0 el error. Y a medida que el valor absoluto de x1 aumenta, ya sea negativamente o positivamente, la variabilidad de u también aumenta, ¿sí? Acá se ve que hay un rango mucho mayor de datos, acá están todos piñaditos y acá va aumentando de vuelta la variabilidad. Entonces la varianza de u no es constante en x, ¿correcto? Eso es la heterostaticidad. Acá la varianza de u, digamos, la dispersión es grande, acá la dispersión es mínima e ínfima y acá de vuelta es grande. Entonces, condicional en x, las varianzas son no es constante, sino que depende de las x. O sea, no es un sigma, sino que es sigma por algo de x. Y ya no estoy violando el supuesto de heterostaticidad, que es lo que me pedí acá. Bueno, este de los puntos es como el cuadrado, ¿no? O sea, esto es lo que decíamos recién del 0,25. Este como la relación, si se quiere, del término, la relación verdadera de u, el término cuadrático, ¿sí? O sea, si tomo la varianza de esto, 0,5 al cuadrado me da 0,25 por x1 al cuadrado, que es lo que dijimos acá que salía de la varianza. Y bueno, y la varianza del R norm, como el desvío estándar es 1, la varianza es 1, entonces es 1. Entonces básicamente lo que estoy haciendo acá es graficar eso, digamos, graficar el efecto eso de... O sea, cómo se vería el efecto de x1 sobre la varianza, sobre los u cuadrados. Y bueno, se ve así que es cuadrático, digamos, es una parábola. O sea, cuando las x1 son muy negativas tengo mucha varianza. Cuando tengo las x1 son cercanas a ceros, la varianza es 0. Y cuando la x1 aumenta de vuelta en valor absoluto, se hace positivo, la varianza aumenta, ¿sí? Esto sería una representación de la varianza contra x. Acá tengo una varianza alta, si quiere, o cercano a 1, acá 0 y acá 1 de vuelta. Eso es como a modo ilustrativo nomás. Bueno, ahora vamos al segundo ejercicio, el segundo punto que me dice que el modelo no cumpla con el supuesto de exogeneidad. Eso es lo que dijimos antes. O sea, yo la homostaticidad la violé poniendo un término, agregando al error, agregué x. Ahora bien, en forma multiplicativa. Ahora bien, para agregarle la exogeneidad, ¿qué es lo que hago? Y cambio la pendiente. O sea, defino que mi segundo error, mi u2, va a ser el primer error, que era este,
O simplemente puedo hacer como acá y poner rnorm por n, digamos, no hay diferencia. Pero le pongo multiplicando, sumando un efecto de x1. O sea, x1 por un efecto. ¿Sí? De esa manera que estoy haciendo, y estoy generando un error que depende de mi variable. ¿Sí? Entonces yo cuando... o sea, es como que yo estoy... No, o sea, cuando yo no incluyo x1 en el modelo poblacional y la estoy mandando tácitamente al término del error, estoy generando esto. Estoy generando que el x1 que tiene un efecto sobre y me va a hacer sesgado la estimación de x2. Porque hay correlación entre ellos. Entonces defino el u2 bueno, este sería la esperanza. Es como que la calculamos, o sea, la hacemos nosotros nomás el cálculo, pero la esperanza de u2 antes era una esperanza de una observación aleatoria que tenía media 0, una normal estándar, entonces era 0, que es la media condicional, el supuesto 4, digamos, media condicional 0. Ahora la esperanza va a ser esto que va a ser 0 y la esperanza es 0,2,1 por x. Cuando yo grafique x1 contra u2, voy a ver que tengo variabilidad de datos. Y bueno, acá no se ve mucho porque el efecto este es chiquito. Pero tengo una cierta pendiente, si se quiere. Tengo un efecto. Aunque el número no ayuda mucho. Si yo pusiese 2, por ejemplo. Si pusiese 2, ahí sí vería. ¿Sí? O sea, el error tiene que tener dispersión. O sea, no van a ser todo observaciones pegadas a 0. Va a ser una nube de puntos. Siempre, porque es ruido, digamos. Hay observaciones de x que tienen u parecidos. Pero deberían estar en torno a 0. ¿Sí? Deberían estar todos los puntos en este aspecto. Acá se ve que no pasa eso. Que a mayor valor de x, como que el error como que tiene un efecto lineal positivo. ¿Sí? Fíjense que la variabilidad, mal que mal, es constante, ¿sí? O sea, bueno, acá puede ser que no, pero porque es algo visual nomás, pero como que la variabilidad de datos se mantiene constante. O sea, la varianza es constante. Bueno, debería verse constante. Por ahí si las observaciones no son tantas como se desea. Se podría tener más, digamos, que va a quedar más lindo el gráfico. Pero la variabilidad es constante porque yo no afecté el supuesto de homoelasticidad en este ejercicio, ¿sí? Solamente aparece sumando el término de x1. Pero sí se ve que la media condicional no es 0. O sea, no tengo un promedio acá cercano a 0. Sino que al contrario tengo una relación positiva. Y por eso se viola, si se quiere, el supuesto de exogeneidad. Porque en el término del error estoy agregando una variable relevante en el modelo y por ende las estimaciones que yo haga van a ser sesgadas. ¿Correcto? Bueno, ahora vamos a pasar al ejercicio 2, que es más largo, así que este video va a ser largo, lamentablemente. Pero bueno, lo hacemos así para que se entienda bien y que no haya mucho margen de error si quieren en las consignas. Bueno, y terminamos este ejercicio, vamos al 2.2. Bueno, primero que nada el tamaño va a ser 25. O sea, todo el ejercicio usa 25. Dada la muestra 25, bueno. Y un proceso generador de datos. Empezamos con el set sit. Si se acuerdan, esto hace que tengamos todo homogéneo en los resultados, ¿sí? Como que para que no haya variabilidad de datos como si teníamos en el anterior, que era gráfico, así que no importaba mucho el análisis, pero o sea, variaba, pero no iba a ser grandes cosas. Acá que vamos a mirar números, sí, como que es importante tener más homogéneo en los resultados. Entonces, genero. O sea, si ven, esta la ecuación es la ecuación de Mincer que habíamos visto antes, ¿sí? En el ejercicio Stata, solamente que acá estoy sacando el verdadero valor poblacional. Yo hago que educación tenga una ordenada de origen y sea tamaño de muestra 25, de una distribución normal, pero no va a ser más estándar, tiene una media 5 y un desvío estándar 1. O sea, ¿por qué se define así? No es tan relevante. O sea, es relevante los efectos de cuál va a ser el efecto promedio, digamos, de x sobre y, cuál va a ser la media de los resultados. Pero bueno, se define así, digamos. Podría ser una normal estándar también, no cambiaba. Son diferentes formas de modelarnos.
Bueno, y la experiencia va a ser, uno tiene su media 20. Depende de educación negativamente. O sea, la intuición de eso es que las personas que se dedican o sea, que estudian más, tienen menos años en el mercado laboral, si quieres, ¿sí? Terminan la secundaria y algunos deciden, o sea, hacer una carrera universitaria y otros ya empiezan a trabajar. Entonces, como que a la larga, los que estudiaron universitariamente tienen menos años de trabajo porque postergaron la decisión de salir al mercado laboral para seguir capacitándose. Y acá utiliza, en vez de hacer una normal, digamos, utiliza una uniforme, que va de menos 5 a 5. O sea, son 25 observaciones que van a estar entre el rango de menos 5 y 5. Y justamente una distribución uniforme, no voy a tener más datos cerca de 0 ni nada, sino que va a ser la misma probabilidad de salir en cualquier lado. Eso es la distribución uniforme. De vuelta, no importa mucho que sea normal o uniforme, son diferentes. O sea, acá no importa, pero en realidad cuando uno trabajase en la práctica, como que tendría que intentar modelar los datos que más se asemejan a la realidad. Si yo digo, esta distribución de datos se parece a una normal, entonces sí, hago el supuesto de normalidad. Si es uniforme, utilizo esto y bueno, eso es más de trabajo de campo. Acá no afecta tanto. El tema del error sí, siempre lo definimos normal. Y bueno, y la variable de ingreso. Acá sí tengo la ecuación de Mincer. Bueno, sí, no es logaritmo de ingreso como el otro, pero bueno, es similar. Es ingreso, una ordenada de origen, depende de la educación y de la experiencia. 5 es el beta 1, el beta de educación, y 2 el beta de experiencia. Y obviamente siempre un término de error. O sea, son las variables no observables. El punto A dice: compute el sesgo muestral u observado del efecto de expert si se omite de la regresión la variable educa. ¿Ok? Ahora vamos a hacer, entonces, elimino educación y vamos a ver si mi estimación se asemeja al 2 o no. Y eso me pide hacer el sesgo muestral. ¿Qué significa el sesgo muestral? Cuando habla de muestral, esto es como que importante entender porque se va a ver en toda la guía, en toda la materia. Cuando hablamos de muestral, básicamente es que trabajamos con una muestra, ¿sí? O sea, yo voy a hacer este experimento, o sea, voy a correr esto y voy a hacer la estimación de esto. Cuando elimino educación, o sea, voy a hacer regresión de ingreso contra experiencia y nada más. ¿Qué significa que sea muestral? Y bueno, que lo voy a hacer el experimento una sola vez. O sea, yo como dice el set seed, todos vamos a tener 25 observaciones y van a ser las mismas 25 observaciones. Entonces vamos a tener el mismo resultado y voy a tener una sola muestra de 25. Y a través de esa sola muestra yo voy a estimar el beta de experiencia. Y ese beta, mal estimado si quiere porque no va a estar educación en el modelo, voy a ver la resta respecto a... Voy a hacer esto. O sea, el beta estimado de experiencia menos el verdadero efecto. O sea, que es el 2 del modelo poblacional. ¿Qué quiere decir que sea muestral? Y bueno, que yo voy a hacer el experimento una sola vez. O sea, voy a hacer una sola muestra de 25. Después vamos a ver en los otros casos qué se hace. Y ahí se va a entender más la diferencia. Pero ¿qué quiere decir? Que yo voy a hacer esto una sola vez. No voy a hacer un bucle. Entonces, definimos todo esto, que era lo mismo que ya estaba en el ejercicio. Y hago un modelo K. Acá vemos LM. LM es del Linear Models. O sea, pueden ver el help si quieren. Vamos a utilizar para hacer regresiones. Si es el comando como el rec de Stata, acá es LM. Pero tiene otra como detalles de nomenclatura que hay que tener en cuenta para hacer la regresión. No podemos poner como el otro que poníamos una variable, después las otras, y acá tenemos que poner la variable dependiente, la viruilla, la curvita, muy bonita, y las variables independientes, sumando, ¿sí? Y acá lo guardé dentro del modo OK. Y ahí ya me generé los resultados. Y ahora pongo modo OK para que me salga la salida. Esta es la salida más simple si quieren, ¿sí? Si yo quisiese una salida más detallada, podría usar sería el summary y modo OK. Y ahí como que tendría una salida con muchos más datos. Pero esta es la salida simple, la vamos a ver ahora, por ahora después vamos a analizar la otra. ¿Por qué digo que es simple? Porque solamente lo único que me dice son los coeficientes. El coeficiente de la ordenada de origen es 96, cuando tendría que ser 100, o sea, está bastante cercano. La educación es 5,1
o 5,2, y el de experiencia es virtualmente 2. O sea que vemos que con una muestra de 25 observaciones llegamos a resultados que se asemejan bastante a los verdaderos valores poblacionales. ¿Correcto? Este es el modelo correctamente realizado, porque tiene educación y tiene experiencia. Ahora hacemos el modelo mal especificado, como dice acá. ¿Y cuál es la diferencia? Y bueno, que no incluyo la variable educación. O sea, no incluí que es lo que me dice el ejercicio. Y vamos a ver cuál es el beta que me estima para experiencia cuando no está la variable educación. Y me sale 1. El intercepto me da 150 cuando debería que ser 100, y el de experiencia me da 1 cuando debería ser 2. ¿Y cómo se hace el sesgo muestral, la diferencia? Bueno, acá acá vamos a ver primero el summary para entender qué es esto. O sea, yo podría hacer tranquilamente la resta, ¿no? Sería 1 menos 1,970, pero cuando yo hago el summary, le pongo adelante de la regresión, del LM, le pongo el summary, como que tengo una salida mucho más con mucho más datos. Tengo primera parte de los residuales, después tengo los coeficientes, el 96, el 5 y el 1, que son los que ya tenían en la otra salida, pero también ahora tengo los errores estándares y esto otro que después vamos a ir viendo. Después que tengo los residuales, los errores estándares residuales, que es sigma al cuadrado, los grados de libertad y el R cuadrado. Y bueno, y otras cosas que vamos a ver después. ¿Sí? Acá tengo como más resultados. Esta tablita con el summary y la regresión, tengo más resultados que solamente poniendo la regresión, que solamente tengo los coeficientes. Ahora bien, si yo al summary, antes de hacer el summary, le pongo names, o sea, el comando names, lo que me permite es ver todos los resultados que se generan, si quieren, cuando yo hago esa regresión. ¿Sí? Cuando yo hago una regresión con summary, automáticamente me genera datos de call, terms, me genera los residuales, es decir, que se calculan y que se guardan en algún lado. Se guardan los coeficientes, la R cuadrado, el sigma, se guardan muchas cosas. ¿Sí? Y yo cómo utilizo esas cosas, cómo las llamo cuando las quiero ocupar. Porque, por ejemplo, acá en este caso, yo podría, en este caso que estamos haciendo recién, yo podría hacer la resta de 1,05 menos 1,970 y saber cuál es la diferencia cuál es el sesgo, ¿sí? Pero si yo lo quisiera hacer de forma mecánica, digamos, sin tener que escribir matemática acá 1,70 menos, ¿sí? Me convendría o me gustaría poder llamar a este coeficiente, ¿sí? Llamar al coeficiente de experiencia acá y llamar al coeficiente de experiencia acá. ¿Y eso cómo se hace? Bueno, utilizando esto. O sea, cuando yo genero el modelo, automáticamente me guarda los coeficientes. ¿Y yo cómo llamo a esos coeficientes? Así. Al modelo mal especificado, que era esta regresión que está acá, signito peso, ahí estoy diciendo, ok, voy a llamar a alguna de estas cosas que se guardan. Voy a llamar a los coeficientes. Ok, pero ¿cuál coeficiente? Y entre corchetes ponemos el número 2, porque yo estoy queriendo llamar al segundo coeficiente. El primer coeficiente es el coeficiente de la pendiente, el segundo coeficiente es el coeficiente de experiencia. Entonces yo cuando hago así, supongo que corro solamente esto, voy a obtener el 1015. Ahora para el modelo correctamente especificado tengo que hacer lo mismo, solamente que ahora pongo coeficiente 3, porque el coeficiente 1 es el de la pendiente, el coeficiente 2 es el de educación y el coeficiente 3 es el de experiencia, que son los dos que estoy queriendo comparar. Entonces hago así, hago la resta y ahí me sale el 0,95, que era lo mismo que hacer la resta, digamos, de acá a acá, pero de una forma más en códigos, digamos, que me va a servir para después. O sea, me va a servir sí o sí, siempre, para todo el cursado me va a servir, siempre voy a estar usando esto, nunca voy a hacer la operación matemática a mano, si quiere. Y bueno, y ahí tenemos entonces el punto A, ¿sí? O sea, que me pide cuál es el sesgo muestral. Ya vamos a ver por qué es muestral. Y bueno, el sesgo muestral es menos 95, o sea, estoy subestimando, ¿sí? O sea, el verdadero efecto tendría que ser cercano a 2. Y como estoy incumpliendo el supuesto de endogeneidad, el supuesto 4 de media condicional 0, entonces tengo estoy subestimando, tengo un sesgo negativo de menos 0,95, casi 1.
porque en vez de ser 2 estoy estimando como si fuese 1 y moneditas. ¿Se entiende? Entonces vamos ahora al punto B. El punto B dice: compute una aproximación del sesgo teórico o poblacional para el mismo caso de omisión del punto previo. ¿Sí? Acá cambia la interpretación. Acá me viene bien la nota esta que dice acá: cuando sea necesario utilice un bucle for con 700 interacciones. Si se acuerdan de estadística 2, cuando yo hago un bucle, ¿qué es lo que estoy haciendo en realidad? Estoy corriendo una secuencia de códigos como en cadena. Como que corre una secuencia y termina y una vez. Y después vuelve a hacer la misma secuencia otra vez. Y después otra y otra y otra, así 700 veces lo que me pide el ejercicio que haga. ¿Sí? O sea, en vez de trabajar con una sola muestra, como es acá, o sea, una sola muestra me refiero a que yo hago una vez esto y me salen 25 datos. Y que yo tengo 25 datos de educación y tengo 25. Y estoy estimando con 25 datos. 25 de educación, 25 de experiencia y bueno, 25 de ingreso. Cuando yo hago este bucle, lo que yo estoy generando es, voy a hacer una iteración, voy a generar 25 datos, un tamaño muestra de 25. Sí, el tamaño muestra siempre va a ser 25. Pero voy a estimar cuál es el sesgo con una muestra de 25. Después, en una iteración. Después, en la iteración número 2, vuelve a hacer toda esta secuencia. Y al hacer toda esta secuencia, sin el set sheet de adentro, digamos, para hacer toda esta secuencia, voy a obtener 25 nuevos valores por educación. Van a ser parecidos, porque esta es una función, digamos, no son cualquier número, pero van a ser nuevos 25 datos para educación. Y nuevos 25 datos para experiencia, nuevos 25 para el error y por ende nuevos 25 para el ingreso. Y con esa nueva muestra, que puede ser más o menos parecido al anterior, digamos, va a ser medianamente parecido, pero va a haber variabilidad, digamos, va a haber diferentes datos. Con esos nuevos 25 datos de todos, vuelvo a estimar el modelo y vuelvo a estimar el sesgo. ¿Sí? El sesgo, en el primer caso, digamos, en este que lo hicimos muestral, el sesgo fue de 0,95. Ok, eso fue como una iteración. Ahora hacemos una segunda iteración del bucle. Me vuelven a dar 25 datos, o sea, son 25 nuevos datos, si quieres, no muy diferentes, pero son nuevos. Y vuelvo a estimar cuál es el sesgo. El sesgo en ese caso capaz que sea, no sé, 0,90. O sea, tampoco va a ser tan diferente los resultados, ¿sí? Van a ser medianamente similares porque las funciones son, o sea, hay una función básica, digamos, detrás. Pero me vuelve a hacer un sesgo y me da, no sé, 0,90. Después hace una iteración 3, tengo nuevos datos, si quiere, vuelve a hacer las estimaciones y ahora me da menos 1,10 y qué sé yo, y así. Y hace una iteración, otra iteración, otra iteración, siempre con una muestra diferente, muestra diferente, muestra diferente. Y al final de las 700 iteraciones voy a trabajar con todos esos datos y voy a tomar como un promedio. Y ahí es como que estoy estimando el verdadero valor poblacional, si quiero, estoy aproximándome, nunca voy a... O sea, cuando más iteraciones haga, más me voy a aproximar, pero no va a ser siempre exactamente... O sea, me voy a aproximar como infinitesimalmente sería, ¿sí? Nunca, no sé cuál va a ser el verdadero valor poblacional, pero bueno, se vaya a estar aproximando en forma como cada vez más próxima. Entonces eso es, por eso dice el ejercicio como poblacional. Entonces cuando dice poblacional, sesgo teórico poblacional, siempre implica hacer un bucle. Cuando dice sesgo muestral es solamente hacer una sola vez, con una sola muestra, es como hacer una sola iteración, sería. El dato que me da una vez, ¡pam!, eso es. En cambio acá intento hacer 700 veces el mismo experimento, o sea que me hace solo, digamos, el comando. Y de todos esos experimentos los tomo un promedio. Y ahí veo, ok, por ahí la primera vez que yo hice esto, el 0,95, no, capaz que en realidad es menos 1,15, pero ese 95 justo me dio un extremo lejano. Y bueno, no me da no tengo forma de saber si me acerqué o no al verdadero. En cambio, al hacer muchas veces el mismo experimento, cada vez como que va convirgiendo al verdadero valor, al sesgo teórico o poblacional, como dice acá. ¿Correcto? Entonces tengo que hacer un bucle for. Y también acá en este ejercicio en el C, como que nos vamos adelantando, también me pide hacer un bucle for y me pide medir la eficiencia. Entonces como que hay variable, entonces hay cosas que necesita. Voy a hacer un solo bucle y voy a meter todos los datos que necesito
para calcular el sesgo y para calcular la ganancia de precisión o eficiencia en un solo bucle. Entonces después, pero vamos a dividir los ejercicios sí, pero como que en un solo bucle va a tener como, va a pedir muchos datos, entre comillas, para hacer solamente esto. Va a haber muchos datos, pero bueno, vamos a ver la diferencia. Entonces, primero que nada, cuando yo voy a hacer un bucle, necesito crear vectores vacíos, ¿sí? Yo necesito generar un vector vacío en el cual se van a acumular estos 700 resultados, ¿correcto? O sea, un resultado por cada iteración. En R se trabaja así: generas primero el código, el vector vacío, le metes los 700, el bucle va a meter adentro de ese bucle vacío en cada iteración un resultado, dependiendo de qué es lo que yo le exija que vaya acá adentro. Y al final de cuentas voy a trabajar con esta variable, con los 700 resultados, y voy a promediarlos y voy a decir, ok, este es el teórico, si se quiere. Ok, para calcular el sesgo yo necesito los betas de experiencia mal especificados, que es lo que hicimos antes, que van a ser 700 resultados, y los betas de experiencia correctamente especificados, que es cuando el modelo incluye la educación, ¿sí? Acá el modelo excluye, o sea, no está incorporado en el modelo la educación, y acá sí está incluido. Entonces genero estos vectores que van a ser vacíos por ahora, pero que después en el bucle le va a meter adentro los 700 resultados. Y lo mismo pasa con estos otros valores que se utilizan después para la parte de eficiencia. El sigma, o sea, la parte de eficiencia se relaciona con las varianzas, ¿sí? La varianza del beta. ¿Y qué dijimos que era el beta? Y bueno, el beta era el sigma al cuadrado, que era el numerador, sobre la suma total de cuadrados, que no la estimo acá, ya vamos a saber por qué, por 1 menos la R cuadrado de la regresión de experiencia contra educación, ¿sí? O sea, eso era la fórmula de la varianza del estimador. Después podemos revisar la teoría, y yo necesito estos resultados, necesito generar 700 resultados de esos para aproximar el verdadero valor poblacional de la varianza. Entonces genero esto, que son de vuelta vectores vacíos, no tienen nada, defino el tamaño de muestra, hago el set seed fuera del bucle, pues si lo hago adentro no tendrá sentido, y genero el bucle. Bueno, va a ser i, que varía de 1 a 700, ¿sí? ¿Qué quiere decir que el i? Bueno, que va a ser todo este experimento, va a ser una vez, 2 veces, va a ser 700 veces, y todos los lugares donde tenga el i entre corchetes como esto, quiere decir que en esto, que es uno de los bucles vacíos, ¿sí? Este es el beta expert, ok, que es el que creé acá. Este va a tener como que en cada iteración se va a ir grabando, en la iteración 1 se va a grabar del modelo OK el coeficiente 3, en la iteración 2 se va a grabar del modelo OK el coeficiente 3, de la iteración 3 se va a guardar del modelo OK el coeficiente 3, y así, generando 700 veces se va guardando el mismo coeficiente. Lo mismo para el modelo mal especificado, para las betas. En cada iteración se va grabando el coeficiente de experiencia, después en la iteración 2 el coeficiente de experiencia, en la iteración 3 el coeficiente de experiencia, siempre voy grabando el mismo coeficiente 700 veces. Van a ser parecidos, pero va a haber diferencia. Bueno, primero que nada hice todo el modelo normal, o sea, el teórico, y después hago las estimaciones, ¿sí? Del modelo OK, la estimación, guardo 700 betas de experiencia, guardo 700 sigmas y guardo 700 veces el R cuadrado. Bueno, el sigma, como lo ven acá, se saca con el signito peso de vuelta así. O sea, dentro de la regresión, dijimos así, la de regresión, signito peso, coeficiente. Esa es una de las variables que está acá, coeficiente. También tenemos el sigma. Entonces ocupo el sigma. O sea, saco el sigma también de ahí, que necesito para el ejercicio C. No para este, pero como que ya está en el bucle, no podemos no leerlo. Saco los sigmas. Y después necesito el R cuadrado de la regresión de experiencia con educación, ¿sí? Eso no está acá. O sea, es el LM de experiencia contra educación. Y de ese saco el R cuadrado. El R square, que está acá. ¿Sí? Y eso es el R cuadrado que necesito para la fórmula de la estimación de la varianza. Si no se acuerdan, repasen ahí la teoría. Y bueno, del modelo mal especificado saco los betas mal especificados de experiencia sería. Y bueno, y el sigma de vuelta. No tengo R cuadrado porque es un modelo de regresión simple, ¿sí? No tiene, digamos, es sigma sobre suma total de cuadrados. No tiene R cuadrado porque no hay.
hay una regresión de dos variables porque no hay dos variables, hay una sola. Bueno, ahí ya que definí todo eso, le doy OK al bucle. Ahí tarda un ratito porque está haciendo 700 veces todo el experimento. Hay que esperar un ratito que termine de procesar. Sus computadoras por ahí puede ser más rápido. Ahí está, ahí terminó. Ok, lo que me pide es el sesgo muestral teórico aproximado, ¿sí? El sesgo muestral teórico es de vuelta de la misma expresión de acá. Es esto menos esto. O sea, la estimación del modelo mal especificado menos la estimación del correctamente especificado. Entonces hago el bias o el sesgo es la media de los betas de experiencia mal especificados. O sea, acá adentro tengo 700 observaciones. Si yo corriese así me van a salir 700 observaciones. Yo tomo la media nomás de esos. Vamos a ver qué valor es la media exacta. 1,13. Nosotros habíamos hecho en el experimento el otro 1,1 también, o sea, bastante cercano. Y la media de los correctamente especificados es casi 2, 1,999. Ahí vemos que se aproxima muchísimo al 2. Entonces como que están bien estimados. El sesgo, sin embargo, es la resta entre esto y esto. Y me da 0,85. 9, o sea, casi 0,86. Cuando esta es la aproximación teórica, ¿sí? El verdadero sesgo. El verdadero sesgo es 0,86. Si yo me basase solamente en el punto A del error muestral, ¿cuál era la diferencia que me había dado en ese caso? 0,96 o 95 creo. 0,96 creo que era. Ahora yo veo que era la estimación con esa muestra. Acá yo veo que el verdadero sesgo, el sesgo populacional es 0,86. Entonces ese 0,95 era el resultado con una sola muestra. En cambio acá dice trabajé con 700 muestras. Y el promedio de todas me da 0,859, que se acerca bastante al verdadero poblacional, que es 0,86. ¿Sí? O sea, ¿de dónde sale este 0,86? Y de la ecuación de sesgo acá. O sea, del beta 2 por la regresión esta. El beta 2, o sea, se podría hacer, digamos, el experimento de vuelta, ¿no? El beta 2 se puede tomar ya como dado, digamos, el beta 2 sería 5, sería en este caso sí, porque es la variable ignorada en el modelo, no necesariamente la segunda. La variable ignorada o que yo excluyo es educación, entonces el beta 2 es 5, sería 5 por el sigma el gamma, perdón, que ese gamma es el gamma de la regresión, ¿sí? O sea, el gamma de la regresión de la variable ignorada, o sea, de la variable que yo estoy analizando contra la que estoy ignorando. Sería la regresión de educación contra experiencia, sería. ¿Sí? Acá está el beta 2. A ver. Sigma es la pendiente de la regresión del x2, o sea, de la variable ignorada contra x1. Yo eso no la tengo acá en el modelo, ¿sí? Yo acá tengo una ecuación, esta, que es experiencia contra educación. O sea, si yo quisiese estimar el 0,86 tendría que poner adentro del bucle al revés. Sería la regresión de educación contra experiencia y de ahí sacar el coeficiente. Ese coeficiente de la pendiente, ese es el gamma. Y a ese gamma, si le multiplico por 5, ahí me da el 0,86. O sea, pueden hacer el experimento si quieren. Y les va a dar, bueno, este valor. O sea, de ahí sale ese 0. En este caso, bueno, lo estimamos de otra forma y me da también igual, bastante cercano a 0,86. Casi la hora. Y bueno, vamos al último ejercicio, al punto C, que dice: evalúa si existe ganancia en precisión o eficiencia por parte del modelo subespecificado previo, omitiendo educ, respecto del modelo bien especificado. Y justifica numéricamente y explica a qué se debe lo hallado, ¿sí? ¿Qué significa la ganancia en precisión o la eficiencia? Si se acuerdan, el modelo Gauss-Markov era el mejor estimador lineal insesgado. ¿Y qué se refiere que es mejor y que es el de máxima eficiencia? Es decir, que tiene la mínima varianza. Cuando yo analizo la precisión o la eficiencia,
estoy analizando, comparando varianza de los estimadores. Acá me pide evaluar si el modelo subespecificado, es decir, el que no incluye educación, o sea, sabemos que es sesgado, ¿sí? La estimación puntual es sesgada. La estimación del efecto de experiencia sobre el ingreso es sesgado, tiene sesgo, pero aparte de eso ahora queremos analizar la varianza. Si tiene menos varianza o más varianza que el otro estimador, que el estimador bien especificado, ¿sí? Recordemos que la varianza tiene su fórmula aparte, digamos, no depende de la exogeneidad necesariamente, ¿sí? O sea, depende, pero como que está como incluida en su fórmula. Entonces acá lo que nos pide es analizar eso, ok. Del modelo mal especificado, cuál es la varianza de beta, del beta de experiencia, y del modelo bien especificado, cuál es la varianza del beta de vuelta, de experiencia, y ver cuál tiene menor varianza. Entonces, ¿qué es lo que hago? Y primero hago el cálculo directo para ver qué pasa. De los betas mal especificados, yo antes le tomé la media, ¿sí? La media era 1,13. Ahora lo que hago es tomarle las varianzas, o sea, para ver qué tan dispersos son los datos, y me da 0,279. Y lo hago lo mismo para el modelo bien especificado y me da 0,05, tiene menos varianza todavía. Entonces si yo hago la diferencia me da como positiva, digamos, sería en este caso, que quiere decir que el modelo mal especificado tiene más varianza. O sea, aparte de ser sesgado, o sea que no estima el verdadero valor correctamente, ya vimos, digamos, en vez de ser 2 me da más cerca de 1. Aparte de que está mal especificado, o sea, me da 1,13. Me da 1,13 la media, en vez de ser 2. Aparte de ser mal especificado, tiene más varianza el estimador, ¿sí? El estimador, o sea, el beta, el estimador de beta, o sea, es sesgado y tiene más varianza, o sea, no tiene, o sea, si yo tengo la posibilidad de incluirlo en el modelo de educación, por todos lados me conviene incluirlo siempre. Gana en calidad de estimación y gana en varianza, que tiene menos varianza, quiere decir que es más eficiente, más preciso. Bueno, ese sería el cálculo. Acá lo que me pide es hacer también como el análisis, se quiere, de dónde sale esa diferencia. Si se acuerdan, ambas fórmulas de varianzas, digamos, uno es una regresión múltiple y la otra es una regresión simple, ¿correcto? En ambos el sigma cuadrado está en el numerador, eso es siempre. ¿Y qué es el sigma cuadrado? Y es el error estándar de la regresión. Sería qué tan disperso es la U, ¿correcto? Eso es lo que mide el numerador. Y son diferentes los numeradores, ¿sí? O sea, el sigma en una regresión no es el mismo que el sigma en la otra regresión que tiene. Porque en una regresión, en la regresión múltiple, el sigma es dada, es el error de U. Mientras que en la regresión simple, en el sigma, en el error, también se incluye a la educación. O sea, al error que ya tiene dado por U, también se incluye que ahora está X también metido y tiene su error propio. Entonces es como que agranda el sigma, ¿sí? Agranda el error muestral. O sea, yo tengo menos variables en el modelo que me explican I, porque a la educación la saqué directamente del modelo y la tiré como variable no observada. Entonces, indefectiblemente voy a tener más varianza en el modelo subespecificado que en el correctamente especificado, ¿sí? Pues estoy como sacando una variable del modelo y la estoy tirando ahí como error no observable. Bueno, eso es lo que hace acá, digamos. O sea, hago el sigma. O sea, acá lo que voy a hacer es analizar cada componente de la fórmula de varianza de del modelo bien especificado y del modelo mal especificado, y ver, así a grosso modo, digamos, cómo son los efectos, ¿sí? Entonces, a priori yo tengo que el sigma del modelo verdadero, ok, va a ser más chico que el sigma que el del modelo mal especificado, ¿sí? El sigma es el sigma, o sea, lo hace sigma cuadrado, porque en la ecuación de varianza es sigma cuadrado, ¿sí? Entonces lo eleva al cuadrado. Y bueno, y toma el valor medio, porque esto no es el resultado de una muestra, sino es el resultado de las 700 muestras, iteraciones que hicimos, ¿sí? Acá. Entonces, igual que trabajamos antes, necesito tomarle el promedio, digamos, para sacar un solo valor. Si no, voy a tener 700 valores. Y este valor, como yo lo hice por este método del bucle, se acerca, digamos, aproxima al verdadero valor poblacional, a la verdadera sigma poblacional. Porque no es el resultado de una sola muestra, sino de muchas muestras que se van aproximando infinitesimalmente cada vez más.
Entonces vemos, este me da, bueno, 0,98 y este modelo más especificado me da 13, ¿sí? Gigantesca la diferencia. Entonces la diferencia de sigma es menos 12, ¿sí? Bueno, o sea, lo que hace una diferencia proporcional, sí, es sigma verdadero menos sigma mal especificado sobre sigma verdadero, ¿sí? Es como que hace una diferencia proporcional nomás para ver el efecto, ¿sí? O sea, lo que yo voy a hacer en este ejercicio, si se quiere, es de ambas ecuaciones de varianza, voy a analizar qué tanto varía el numerador de una respecto al numerador de la otra y qué tanto varía el denominador de una respecto al denominador de la otra, porque tengo efectos como contrapuestos, ¿sí? Ahí ya vamos a ver bien por qué, pero acá veo que bueno, le hago la diferencia de esta proporcional y me da 0,95, 0,925, o sea, el numerador, cuando yo hago el modelo correctamente especificado, disminuye en un 92% aproximadamente el numerador cuando paso de modelo malo al bueno, de modelo subespecificado al ok, como dice ahí acá, ¿correcto? Ese es el efecto en el numerador, ¿sí? ¿Por qué sea así? Y bueno, por lo que dijimos, en el modelo correctamente especificado tengo más variables, o sea, tengo más variables que me explican a mi i y tengo menos variables en el error. Y en el modelo mal especificado, al error se le agrega otra variable más, que es la educación, entonces indefectiblemente voy a tener más ruido, si quieren. O sea, mi modelo explica cada vez menos. Mi modelo va a ser solamente experiencia. O sea, experiencia explica algo de ahí y educación explica algo de ahí. Si la educación la saco y lo pongo en el error, entonces mi modelo va a quedar cada vez más como refleja menos la realidad, si se quiere. Refleja menos la variable, representa menos. Entonces, indefectivamente, voy a tener más ruido en todas las estimaciones. Por eso, como que el sigma va a bajar sí o sí cuando yo agrego más variables. Eso creo que está también explicado en el libro. Cuando yo incluyo variables, por más que no sean relevantes al modelo, mi R cuadrado aumenta. Lo mismo que pasa acá. Mi R cuadrado de la regresión I aumenta porque mi sigma como que termina bajando. Mis residuos bajan. O sea, vean si quieren en el libro para entender más esa parte, pero es esa la explicación. Entonces, en el modelo especificado correctamente, el sigma sí o sí va a ser menor. ¿Y en qué tan menor? Y en un 92%. Ok, ahora vamos al denominador. ¿Qué pasa en el denominador? Yo tengo, bueno, vamos a hacer el análisis de esto primero. Yo tengo la suma total de cuadrados menos 1 menos r cuadrado, ¿sí? Ese es el denominador de la regresión múltiple, sería del modelo correctamente especificado. Este r cuadrado es el r cuadrado de la regresión que hablamos acá, de experiencia contra educación, ¿sí? O sea, si no se acuerdan la fórmula, vean el libro, pero es suma total de cuadrados por 1 menos este r cuadrado. Ok. Esto es el denominador entonces de la fórmula del modelo OK, y vamos a hacer la diferencia respecto o sea, cuánto varía respecto al denominador de la ecuación de la varianza del modelo no especificado. El modelo mal especificado, como es una regresión simple, no tiene este término, ¿sí? Entonces, suma total de cuadrados por esto menos suma total de cuadrados sobre suma total de cuadrados, ¿sí? Sería como la diferencia proporcional, ¿correcto? Esto menos C, tipo A menos B sobre B, esa es diferencia proporcional. ¿Qué pasa cuando yo hago así esta representación? Cuando lo calculo, digamos, me termina quedando, o sea, como se anula, digamos, la suma total de cuadrados del denominador de esta expresión de acá, y me queda 1 menos r cuadrado menos 1, ¿sí? Que es igual a menos r cuadrado. Entonces, el cambio proporcional en el denominador es menos r cuadrado. Es por eso que la suma total de cuadrados como que no... O sea, es como que si yo lo podría calcular y hacer toda esta expresión larga, o si yo hago las simplificaciones del caso me queda solamente esto, entonces no necesito la suma total de cuadrados. Por eso es que en el bucle solamente incluimos esto y no incluimos, digamos,
la suma total de cuadrados como para hacer las 700 iteraciones de cuánto te da. ¿Se entiende? Solamente hago las 700 iteraciones de el R cuadrado para ver cuál es el cambio proporcional. Y bueno, y lo estima. Hace de las 700 iteraciones, toma la media y le agrega un negativo atrás. Y me da un 51. Me da 0,51 puntos, que sería una variación del 51%. ¿Sí? Entonces se ve que el numerador cae en un 0,92% y el denominador, perdón, también cae en un 51%. ¿Correcto? Entonces se ve que la caída del numerador es más grande que la caída del denominador cuando paso del modelo mal especificado al correcto especificado. Entonces, como la caída del numerador es más grande que la del denominador, entonces se da que el cambio o la caída total, si se quiere, de toda la división, de toda la varianza es caída, es negativo. ¿Sí? Si cae el numerador y cae el denominador, como que hay que ver las proporciones. Si el numerador cae más que el denominador, entonces la división entera disminuye, se hace más chica. ¿Correcto? Esos son los efectos. Y bueno, eso básicamente lo que hace acá. Comparando las varianzas porcentuales, tenemos que la baja en el numerador es mayor que en el denominador, por lo que la varianza de beta en experiencia baja al pasar del modelo subespecificado al modelo ok. ¿Qué es lo que sacamos de acá, no? O sea, la diferencia de varianza ya me dijo que se daba ese efecto, que la varianza del modelo mal especificado era mayor que esta. Lo que hicimos acá fue como explicar por qué, digamos. O sea, el numerador baja, pero el denominador también baja. Entonces hay que ver las proporciones. ¿Cuál baja más? Y bueno, el numerador baja más. Entonces, toda la división baja. Todo el cambio proporcional es negativo, sería. ¿Qué es lo que se evidencia acá? Y bueno, ahí termina con eso termina el ejercicio del 2.2. Quedó medio largo, 1 hora y cuarto casi, pero bueno, ya por lo menos abarcamos estos dos temas y todos ejercicios y bueno, podemos seguir trabajando después. Bueno, nos vemos en el próximo video.